Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a este tiempo para la información en Canal Palma del Río. Vamos a hacer el análisis del pleno de las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio, para 2025, con Francisco Martínez, que es el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Palma del Río. Muy buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar en nuestro estudio como siempre. Vamos a analizar ese pleno de ordenanzas. En primer lugar, ¿cómo fue el tono? ¿Cuál es la primera valoración general que hacen desde su grupo? Bueno, aparte de que fue un pleno que duró más de 7 horas, yo creo que el tono fue adecuado. En algunos momentos, efectivamente, pues se producen algunos que otros subidas de decibelios en las intervenciones, pero bueno, yo creo que el tono bien, y yo creo que además el desarrollo del debate, porque todos pensábamos que las ordenanzas tal y como se iban a ver este año, que gracias a la insistencia de Izquierda Unida en la necesidad de ver las ordenanzas una a una y no verlas en bloques como se veía antes, todo parecía que el debate iba a ser mucho más farragoso, mucho más extenso, y yo creo que fue bien llevado, no ya solamente por quien dirige el pleno, que es la alcaldesa, sino también por los propios portavoces que, bueno, pues hubo previamente una reunión de la Junta de Portavoces donde se marcaron los tiempos y demás, y yo creo que fue un pleno bien llevado, bien desarrollado y con un debate intenso. La otra cosa son los acuerdos. Bueno, como comentaba usted, como novedad, se puntaron punto por punto esas ordenanzas. Eso fue algo a propuesta de Izquierda Unida y me imagino que lo valoran positivamente, ¿no? Lo valoramos muy positivamente. Vamos, más que una propuesta, fue una reivindicación que Izquierda Unida viene haciendo porque nos parecía de una incoherencia absoluta, y además porque yo, que he estado en otras instituciones, como por ejemplo en Diputación Provincial, sí que se abordaban las ordenanzas fiscales por separado, pero también se votaban por separado, pero además por una coherencia, por algo normal. Es decir, tú en veintitantas ordenanzas fiscales donde haces propuestas que te aceptan, otras propuestas que te rechazan, puedes llegar incluso a estar de acuerdo con algunas ordenanzas y en contra de otras. Lo que no veíamos lógico es que tuvieses que votar en bloque, es decir, votar en contra de propuestas que estabas de acuerdo con ellas. Por lo tanto, y además yo creo que con esta fórmula se ha ganado también en legalidad, ¿no? Porque yo tengo mis dudas, ¿no?, de que efectivamente esos acuerdos en bloque, ese debate y votación de las ordenanzas en bloque, pues efectivamente, no sé si alguien metiese mano, no sé hasta qué punto podríamos ver si la legalidad se cumplió o no se cumplió. Bueno, lo que sí es verdad es que hubo 3 modificaciones importantes en el tema de las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio 2025. Hablemos en primer lugar de basura. La tasa de basuras sube un 39%, algo que no apoyan desde Izquierda Unida. No, por supuesto que no. Primero hay que decir que nosotros entendemos que los impuestos deben de existir, porque gracias a los impuestos tenemos servicios públicos. Y hay que entender que a veces esos servicios públicos cada día cuestan más dinero mantenerlos, mejorarlos, mantener esa calidad de los servicios. Con lo cual, llega un momento en que esos impuestos tienen que subir. Es decir, y claro, si los impuestos suben, los servicios son de más calidad, también hay que subir los sueldos, ¿no? Es decir, ese nivel de lo que es la carestía de la vida, pues tenemos que ir manteniéndola en unos niveles aceptables. Pero desde luego, cuando hablamos de impuestos, nosotros somos de los que defendemos que impuestos tiene que haber, y a veces los impuestos hay que subirlos porque hay que garantizar la calidad de los servicios que se prestan con esos impuestos. Pero lo del tema de la basura, yo creo que es una tomadura de pelo al conjunto de la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Porque la subida brutal que hace el Partido Popular del 39% en el recibo de la basura se podía haber evitado, porque hay una ley de hace años que se aprueba por el gobierno y que nos decían que en abril del próximo año entraría en vigor esa ley que te obliga efectivamente a que el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos no sea deficitario. Por lo tanto, eso te conllevaba a hacer una adaptación de la tasa que a todas luces pues te preveía una subida. Se podían haber tomado medidas
para que efectivamente, desde mucho antes, no ya solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores que también le pillaron esa aprobación de la ley, pero bueno, los que gobernaron, los que están gobernando son los que están gobernando y son los que han subido la tasa, con lo cual hay que pedirle responsabilidades a ellos. ¿Se podían haber tomado medidas? Sí, hay ayuntamientos en este país que ha tomado medidas, que lleva años tomando medidas en base a lo que dice la ley, y este año concretamente pues no han tenido que subir la tasa de basura. En algunos sitios ha subido, pero el IPC, por lo que yo decía antes, por ir actualizando esos ingresos que tienen que tener los ayuntamientos. Pero fijaros que hasta en el último momento, Izquierda Unida, que ha intentado en todo momento hacer propuestas para que esta subida no fuese tan brutal, llegamos incluso a proponer, porque la primera propuesta que hace el equipo de gobierno es de subirlo un 50%. Izquierda Unida ha hecho propuestas para que la subida sea prorrateada en los distintos años, es decir, para que no sea tan brutal como ha sido. Nos decían que legalmente eso no se podía hacer. No es cierto, sí se puede hacer, porque la ley no obliga a subir la tasa de basura, no obliga. Entonces sí se podía haber prorrateado. Eso podía haber ocasionado algunas dificultades al ayuntamiento con otras administraciones por no haber hecho eso. Podría, pero desde luego hay ayuntamientos que han prorrateado la subida de la tasa de basura y están avalados por la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía. Por lo tanto, sí se podía haber hecho. Eso es otra de las medidas que se podían haber hecho. Pero hay ayuntamientos que, por ejemplo, han aumentado las bonificaciones en algunos otros aspectos para amortiguar la subida de la basura. Hay otros ayuntamientos que han hecho una bajada importante en otros impuestos que se cobran desde el ayuntamiento para amortiguar la subida que se hacía en la basura. Y esas propuestas nosotros se las hacíamos al equipo de gobierno. Nosotros le decíamos, nosotros estamos dispuestos a sentarnos y echar las horas que haya que echar para buscar una fórmula para que los ciudadanos no tengan que pagar esta barbaridad. Pues no. Hasta el último momento el Partido Popular tuvo la posibilidad o bien de buscar una fórmula para que no se hiciese esta brutal subida, o simplemente subir el recibo de la basura y echarle la culpa a Pedro Sánchez. Pues adivinad lo que hizo. Efectivamente, como yo dije en el Pleno, la más cutre y la más mediocre de las propuestas es lo que hizo el Partido Popular. No tuvo ningún problema en dar este tipo de subida. Una subida que incluso a la larga puede traernos problemas, porque puede haber ciudadanos que puedan impugnar este tipo de subida. ¿Por qué? Porque la ley lo que nos dice es que hay que pagar más, pero hay que pagar en función de los residuos que tú generas. Es decir, hay ayuntamientos, por ejemplo, que han aplicado esta tasa con distintas variables, con un componente fijo y un componente variable que está en función de la cantidad de residuos que tú generas y la cantidad de residuos que tú reciclas, ¿no? Entonces, hay que premiar, porque la filosofía de la ley lo que dice es que el que contamina paga. Entonces, hay que premiar a aquellas personas o a aquellas familias que contaminan menos para que paguen menos. Aquí el Partido Popular no se ha molestado en averiguar, en hacer algo para primar el que no. No. Y no, tampoco se molestan en que pague más el que más genera o el que pague más el que más tiene. No. Todos por igual, el 39%, y eso se podía haber evitado. Y se ha estado engañando a la ciudadanía diciendo que era una obligación que nos imponía el gobierno. Mentira. Se podía haber evitado, y lo decimos y lo repetimos. Se podía haber evitado, pero el Partido Popular no ha tenido el más mínimo interés en que efectivamente eso se hiciese así. Bueno, finalmente se aprueba por los votos del Partido Popular en el Pleno esta subida de la tasa de la basura de un 39%. Hablemos también de otra de las modificaciones, de otra de las ordenanzas que también se ha modificado, la tasa de agua. Tasa de agua que se sube en todos sus tramos y en todos sus usos. Tenemos uso doméstico, tenemos uso comercial y uso industrial. Izquierda Unida ha manifestado que sí está de acuerdo en la subida comercial e industrial por el tema de que el agua cada vez es más costosa tratarla, pero no en el uso doméstico, que es el que afecta directamente a las familias. Esto es así, ¿verdad? Bueno, es así, pero no exactamente así. Yo creo que lo has explicado bien, porque efectivamente de esos tres tramos, Izquierda Unida planteó desde el primer momento que el primer tramo, que es el doméstico, que es el que usamos todos, no se tocara.
y el Partido Popular lo ha subido. El segundo tramo, que es el comercial, nosotros sí que estábamos de acuerdo, tal y como tú lo has explicado, ¿no? El segundo tramo, el comercial, el equipo de gobierno planteaba una subida y nosotros estábamos de acuerdo con esa subida porque hay mayor consumo de agua. Y después está el tercer tramo, que es el industrial. Y ahí sí que estábamos de acuerdo con la subida, pero de una forma totalmente distinta a como la plantea el equipo de gobierno. El equipo de gobierno lo que hace es que en el tramo industrial, cuanto más consuma, menos paga. No menos cantidad, sino en proporción, el metro cúbico, cuanto más consume, más barato te sale. Y nosotros lo que hacíamos era invertir. Es decir, cuanto más consuma, aunque sea proporcional, más te debe de costar. Porque hay que empezar a poner veto al derroche de agua. Es decir, es un elemento básico para la humanidad que con el cambio climático nos va a traer a la larga, a las generaciones venideras, problemas importantes. El agua hoy es un bien importantísimo que hay que cuidar. Y por eso nosotros decimos que hay que, para evitar que se produzcan esos derroches de agua, hay que penalizar al que derrocha mucha agua, ¿no? Por eso nosotros invertíamos la propuesta y nosotros decíamos, cuanto más consumas en el tramo industrial, más hay que subirle. El Partido Popular lo que hacía era subir, pero seguía manteniendo esa propuesta inversa de que cuanto más consumo, proporcionalmente el metro cúbico le salía más barato. Por eso no podíamos estar de acuerdo con la propuesta que hacía el Partido Popular. Y también otra modificación dentro de las ordenanzas fiscales era la referida a la de la ocupación del espacio público, la conocida como la tasa de los veladores. ¿Cuál es la postura de Izquierda Unida al respecto de esta subida? Bien, pues, hombre, teniendo en cuenta lo que antes decíamos, ¿no? A veces tienes que posicionarte a favor de subidas de algunos impuestos y de algunas tasas, porque en ello nos va que la prestación de servicios de cara a la ciudadanía tiene que ir mejorando día a día. Era una tasa que había estado durante algunos años desaparecida, es decir, por el tema del COVID había estado desaparecida y que fue nuevamente puesta en funcionamiento el pasado año, pero ya se llevaba años también que estaba congelada, es decir, no, la mayoría de las tasas y esta concretamente había estado congelada, no había sufrido ningún tipo de modificación. Entendíamos que incluso por algunas de las mejoras en cuanto al diseño que se hacía en el cobro de esta ordenanza, pues que habría que actualizarla y habría que subirla, y nosotros entendíamos que nos parecía una subida, pues bueno, ninguna subida es justa, pero si sabemos para qué se va a utilizar esa subida, pues podemos entender que es de justicia que algunas de ellas haya que subir. Por lo tanto, nosotros apoyamos esta propuesta que hizo el equipo de gobierno. En cuanto a ordenanzas fiscales, también se aprobó por unanimidad una nueva ordenanza de limpieza de la vía pública. En esta sí estaban de acuerdo en actualizar esa ordenanza de 1994, una ordenanza muy antigua, y en la que la propuesta pues sí se consensuó con todos los grupos políticos. Sí, efectivamente ha sido porque en esta corporación estamos una comisión que se ha creado, la Comisión de Régimen Interior, que está viendo distintas ordenanzas, distintos reglamentos que tiene el ayuntamiento que están muy desfasados. Algunos de ellos incluso todavía nos hablan de pesetas, no hablan ni tan siquiera de euros, y esa comisión lo que está haciendo es adaptar, y una de ellas era precisamente, llevábamos ya tiempo teniendo reuniones adaptando esta ordenanza. Es un trabajo que se viene realizando en esa comisión buscando siempre el consenso, que es lo que más te reconforta en un ayuntamiento que se tiene con mayoría absoluta y que no es la costumbre del Partido Popular trabajar en este ayuntamiento así, pero es una comisión tan delicada en el sentido porque cualquier ordenanza, cualquier documento que aprueba es un documento o es un reglamento que va a durar años, y entonces ahí lo ideal es que las cosas se hagan por consenso, ya que no solamente va a funcionar el Partido Popular como gobierno con esta ordenanza, con este reglamento, sino que serán otros gobiernos los que tengan que utilizarlo. Por lo tanto, de ahí es muy importante y muy beneficioso el que se produzcan esos consensos. Es un trabajo realizado, consensuado, con mucho debate, con mucho trabajo, y por eso, pues, efectivamente, todos los grupos estuvimos de acuerdo en esa propuesta que nos llevaba el equipo de gobierno, que ya con anterioridad habíamos trabajado todos. También salió adelante una moción propuesta por Izquierda Unida, a la que se adhirieron los demás grupos también, una moción que pondrá actuaciones en el Moíno,
en este núcleo diseminado de Palma del Río, sobre todo en cuanto a la depuración de aguas residuales, carretera y algunas necesidades que planteaba Izquierda Unida en esa moción y que tuvieron a bien aprobar todos los grupos. Cuéntenme más sobre esa moción. Sí, es interesante esta moción, porque no es una moción que se nos ocurriese en el último momento. Fijaros que vivimos un episodio en el propio Pleno, en el debate sobre lo que hablábamos antes, ¿no?, sobre el tema de la tarifa de la basura, donde el señor Trujillo nos interpelaba diciendo, bueno, cuando criticábamos de que el gobierno del Partido Popular no había tomado las medidas que la propia ley 7/22 nos está pidiendo que apliquemos para que no ocurra lo que ha ocurrido con esta subida de la basura, el señor Trujillo nos decía, ¿y cuáles son las propuestas que hasta ahora ha hecho Izquierda Unida en el tema medioambiental? Bueno, desde siempre, desde hace más de 20 y tantos años, Izquierda Unida viene planteando permanentemente, yo no digo que los únicos, pero hemos estado estos días tirando de actas, de memoria de ese ayuntamiento, y hemos visto cómo Izquierda Unida tiene una trayectoria muy importante en el devenir, en el quehacer que ha hecho este ayuntamiento durante tantos años, de llevar propuestas medioambientales, y con este último gobierno, Izquierda Unida le ha hecho propuestas importantes a este equipo de gobierno sobre el tema de medio ambiente y sobre algo que viene ya reflejado en esa ley que hay que cumplir. Una de ellas es el tema de la depuradora del Moino. El tema de la depuradora del Moino, no solamente ya en el Moino es que es más sangrante, más necesario que en cualquier otro. Es obligatorio tener depuración de agua en cualquier núcleo de población, en el Calonge, en las urbanizaciones de la Seguchá, del Baldío, que ya la tiene, es obligatorio. Pero en este caso, en el caso del Moino, es que era más sangrante, porque además sus aguas residuales, sus aguas fecales, iban a una charca, o van a una charca que está a pocos metros de donde viven los vecinos. Ya se pueden imaginar en pleno verano, a 50 o 60 metros de esa charca, pues, y no ya solamente los olores, sino la posibilidad de infecciones que se pueden producir. Afortunadamente parece ser que no se ha producido, pero desde luego el riesgo ha estado o está permanentemente con esa charca de aguas estancadas, de aguas fecales, muy cerquita de los vecinos. Nosotros veníamos insistiendo de la necesidad de que se pudiera instalar esa depuradora con carácter de urgencia, porque además lo hemos hecho desde que iniciamos esta legislatura. El PP se ha escudado en que era una materia que tenía que desarrollar la Junta de Andalucía. Y le hemos explicado infinidad de veces que la Junta de Andalucía no iba a hacer eso, por lo menos a corto plazo, y que podíamos hacerlo desde el Ayuntamiento y después negociar con la Junta de Andalucía. Esto hemos hecho nosotros, se puede siempre con cualquier otra administración, a cambio de lo que yo he hecho que te correspondía, podemos hacer cualquier otra cosa. Bien, pues al final, con reuniones que estamos realizando en todos los barrios, nosotros estamos teniendo reuniones con asociaciones de vecinos, con colectivos de ámbito cultural, de ámbito deportivo, para, digamos que anualmente queremos hacer eso para que nos hagan llegar sus inquietudes, sus problemas. Nosotros siempre decimos que estas reuniones nos están sirviendo para prestarle nuestra voz a esos colectivos, para que su voz sea escuchada en el Pleno a través de nosotros. Eso es lo que estamos haciendo, y recogemos en esas reuniones que tenemos con los colectivos y la trasladamos al Pleno. Y en este caso del Moino han sido varias reuniones donde los vecinos han estado planteándonos no solamente el tema de la depuradora, sino problemas que tienen con la vía que conecta Palma del Río con el Moino, que es la carretera, el tema de los contenedores de basura, el tema del el centro de participación ciudadana. Es decir, tienen toda una serie de deficiencias en esa barriada que ellos llevan años planteando en que eso sea solucionado, y a través de esas reuniones hemos sido capaces de ahormar una moción donde recogía sus reivindicaciones, sus propuestas, la hemos llevado al ayuntamiento y afortunadamente todos los grupos se han adherido. Bueno, se adhirió el Partido Popular y el concejal no adscrito, pero todos los grupos votaron a favor de esa moción, con lo cual hay que felicitar a los vecinos del Moino porque han sido capaces de trasladar a través de un grupo político, en este caso ha sido con Izquierda Unida, pero que lo pueden hacer a través de cualquier otro grupo, y hay que felicitarlos porque no han estado quietos. Esa inquietud la han trasladado y al final pues han ganado. Y también podemos tomarlo como ejemplo para cualquier otro colectivo, para el resto de vecinos de la ciudadanía
que poniendo en orden todas esas prioridades y todos esos asuntos, pues se pueden llevar a pleno y conseguir situaciones como esta, y es que se comprometa el equipo de gobierno en realizar esas acciones. Ruegos y preguntas de este pleno de ordenanzas. ¿Qué podemos decir sobre algunos ruegos y preguntas planteadas? Bien, pues como en todos los plenos, los ruegos y preguntas son... La ley lo que dice es que el instrumento de ruegos y preguntas es para fiscalizar un poco la gestión del equipo de gobierno, pero qué duda cabe que los grupos políticos de la oposición utilizamos, los que hoy son gobierno, que fueron oposición años atrás, pues hacían lo mismo, y es de pura lógica. Utilizamos los ruegos y las preguntas para que aquellas cuestiones que vemos en la calle, aquellas cuestiones que nos trasladan los vecinos a título individual o colectivos, pues lo trasladamos al Pleno a través de ruegos y preguntas. Son muchísimos los que se plantean. No hay, yo creo que es muy difícil que en un ruego o una pregunta el equipo de gobierno, hay algunos que te dicen que no, pero la mayoría se aceptan, y la realidad es que conforme va pasando el tiempo, pues se va olvidando el que efectivamente te dijeron que sí, porque los problemas siguen existiendo, y además seguiremos hablando de todas estas cuestiones. Quizás resaltar, a nosotros nos llamó mucho la atención en el tema de los decretos, un decreto concreto que había que modificaba el contrato para la organización del Día del Vecino. Se había hecho una empresa para que organizase el evento, y días antes de que se celebrase el evento del Día del Vecino, fue modificado ese contrato, un decreto en el cual se preveía más de 1.000 euros para hacer un catering para las autoridades del ayuntamiento. El catering consistía, y eso nos enteramos ya en el Pleno, en hacer una paella para las autoridades y los colaboradores de ese evento. Bueno, nos llamó mucho la atención el precio de la paella, es decir, 1.200 euros una paella. Pues bueno, no queremos seguir profundizando en el tema, pero nos pareció excesivo el precio, es decir, no sé de qué estaban hechos los granos de arroz, pero desde luego deben de ser granos muy especiales para que una paella cueste 1.200 euros, y nosotros lo único que le planteamos fue si no hubiese sido mejor, porque ya nos chirriaba que ese evento se hubiese celebrado cuando días antes había ocurrido lo de la catástrofe de la Dana, y el montón de fallecidos que había, los destrozos materiales que se habían producido, los días de luto que se habían producido con anulación de actividades del propio ayuntamiento, hasta el propio Pleno se había anulado, y que ese acto no se anulase, aunque ya no estuviese en los días de luto nacional, pues ya nos chirriaba un poco. Pero además, que se haga un catering en un evento donde todo gira en torno a la gastronomía, es decir, ese evento giraba en hacer un concurso de paellas y de postres, donde entendemos que esas paellas y esos postres después serían degustados por la gente que asistía al acto, y nos parecía algo bastante cutre que las autoridades, en un acto de participación ciudadana, tuviesen una paella aparte, distinta a la que el resto de participantes en el evento iban a comer. No ya solamente lo caro, sino además el hecho en sí, es decir, como separarnos de lo que es el evento en sí, es decir, somos como una casta superior, las autoridades tienen que tener una paella distinta a la que se está haciendo en el concurso, y vaya paella, ¿no? 1.200 euros. Y nosotros lo que planteábamos fundamentalmente es, si no hubiese sido mejor que esos 1.200 euros se hubiesen mandado, y así lo dijimos en el Pleno, precisamente para los damnificados de la Dana, de la catástrofe que se ha producido en algunas, tanto en el Levante como en algunas otras comunidades como en Castilla-La Mancha, y bueno, otras que lamentablemente se vienen sucediendo, con esta última también en Andalucía, como ha sido fundamentalmente en Málaga. Eso es lo que planteábamos fundamentalmente. Hay otros ruegos y preguntas, pero desde luego este fue muy llamativo, y puedo asegurarte desde aquí que ha sido muy llamativo para el conjunto de la ciudadanía, porque todo el mundo sabe lo que cuesta hacer un arroz, y aquello de que eso se le echa un puñadito más de arroz y comen 3 o 4 más. Bueno, pues nos llamó mucho la atención en el apartado de ruegos y preguntas el precio de esa paella.
Pues Francisco Martínez, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Palma del Río, muchísimas gracias por analizar el pleno de las ordenanzas. Ahora llegará para diciembre, esperemos, el próximo de presupuestos. No sé si ya están trabajando en ese borrador de presupuestos, en propuestas por parte de Izquierda Unida. Estamos trabajando, pero estamos trabajando ya también para el pleno que tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina, que es en el mes de noviembre, donde también llevamos mociones y llevamos cuestiones y habrá debate, y estamos ya trabajando sobre ese pleno, y desde luego también estamos trabajando ya, aunque no se nos han presentado todavía la propuesta de presupuesto, pero ya sí se nos ha anunciado en una junta de portavoces, ya hay un calendario preparado para el trabajo de cara a esos presupuestos, y como os decía antes, esas reuniones que Izquierda Unida está realizando con colectivos y demás nos sirve para ir preparando propuestas concretas que llevaremos a ese debate de los presupuestos del Ayuntamiento. Pues lo dicho, Francisco Martínez, portavoz de Izquierda Unida, muchísimas gracias por estar con nosotros y analizar el pleno, como siempre. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a continuar, como siempre, con la programación habitual de esta casa, de Canal Palma del Río. Sigan con nosotros.